Hola jóvenes. Buen día. En esta semana vamos a finalizar con el semestre y vamos a empezar a trabajar con el tema de integral definida. La parte de la integral definida es muy sencilla porque prácticamente vamos a utilizar los mismos métodos de integración con los que hemos estado trabajando. Sin embargo, al ser definida quiere decir que vamos a agregar una cosita más a nuestra expresión que nos define la integral. Cuando nosotros trabajamos con la integral definida, lo que estamos haciendo es que vamos a encontrar un área numérica, un valor exacto del área que tenemos debajo de la curva de nuestra función y que queda limitada por el eje de las x. Cuando nosotros trabajamos la integral indefinida, pues únicamente encontrábamos la antiderivada. Esa antiderivada pues me puede ayudar a encontrar toda el área debajo de la función, pero pues de manera general. Nosotros, cuando trabajamos la integral definida, lo que hacemos es que vamos a trabajar con un intervalo cerrado a, b. Este intervalo cerrado a, b nos va a limitar el área que nosotros queremos conocer debajo de la función. Y si observas en esta expresión que yo tengo aquí, tengo a y tengo b. Este a y este b van a representar nuestros límites de integración desde a hasta b. Es este intervalo cerrado que nosotros tenemos y del cual me va a ayudar a calcular el área definida, pues, que me interesa. Algo sumamente importante en la integral definida es que este orden es muy importante. A se conoce como límite inferior y B se conoce como límite superior. A siempre va a ser ese valor numérico en el eje de las X que está más a la izquierda o está primero, como lo quieras ver. Y B, que es el límite superior, es el valor que está después de A o más a la derecha, como tú lo quieras ver también. Entonces, en nuestra notación de integral, ahora cuando yo quiera trabajar con una integral definida, pues van a aparecer estos límites de integración que no son más que un par de rectas verticales que nos indican de dónde a dónde queremos conocer el área debajo de la curva de la función. ¿Cómo vamos a trabajar con este nuevo concepto? Se va a desprender algo que se conoce como teorema fundamental. Este teorema fundamental prácticamente nos dice qué hacer cuando yo tengo una integral definida. F mayúscula recordarás que representa la antiderivada de una función, pero observa qué es lo que está pasando aquí. Cuando yo tengo una integral definida, esta antiderivada es evaluada con los límites de integración. Primero evalúo la antiderivada con el límite superior, menos evalúo la antiderivada con el límite inferior. Cuando yo hago esta operación, considerando los límites de integración, lo que yo voy a encontrar va a ser precisamente esa área o superficie que está debajo de nuestra función y que queda limitada por el eje de las X. Entonces, este teorema fundamental lo que hace es, a diferencia de la integral indefinida, es que en realidad nos va a ayudar a encontrar un valor numérico del área en unidades cuadradas. Para que esto quede un poco más claro, ahí en el material tenemos algunos ejemplos con los que vamos a trabajar a continuación. Y bueno, vamos a trabajar ahora con un primer ejemplo para que nos quede un poco más claro cómo es que se aplica este teorema fundamental. Recuerda, este teorema fundamental es encontrar la antiderivada, como ya lo sabemos hacer con los métodos que hemos aprendido, y evaluar la antiderivada con el límite superior menos esa antiderivada con el límite inferior. Hacemos las operaciones correspondientes y obtendremos pues el resultado del área debajo de la curva de nuestra función. Entonces vamos a comenzar con este primer ejercicio. Me piden que integre de 0 a a la función a cuadrada menos x al cuadrado diferencial de x. Recuerda que aquí, como tengo dos letras a y x, la variable con la cual yo voy a integrar es x. ¿Por qué razón? Porque el diferencial me está diciendo que esa pues es la variable respecto de quién tengo que integrar dicha función.
Si yo integro esta función, vamos a aplicar los teoremas que trabajamos en el transcurso de las semanas o días anteriores e integraremos. Cuando yo integro a cuadrada, la integral de a cuadrada es a cuadrada x, porque cuando yo derivo a cuadrada x respecto de x, la derivada es a cuadrada, y recuerda lo que habíamos dicho, que la antiderivada es la función original de donde sale pues lo que quiero integrar. Y siguiendo esta lógica, después vamos a integrar x al cuadrado. Si yo integro x al cuadrado, su antiderivada es x al cubo sobre 3. Eso que acabamos de escribir corresponde a la antiderivada de esa función, pero como es una integral definida, lo que haremos ahora será colocar un palito que nos indique que vamos a integrar de 0 a a. Y aquí es donde vamos a aplicar el teorema fundamental. El teorema fundamental nos dice que vamos a evaluar nuestra función con el límite superior. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Observa que en la variable estoy evaluando la función, la antiderivada con el límite superior, menos voy a evaluar la antiderivada con el límite inferior, a cuadrada por 0 menos 0 al cubo sobre 3. ¿Por qué razón evalúo en x y no evalúo en a? Porque x es la variable. Recuerda que el diferencial de x nos está diciendo siempre respecto de quién voy a integrar. Cuando yo aplico esto, observan que esto es la antiderivada evaluada con el límite superior menos la antiderivada evaluada con el límite inferior, es lo que estamos haciendo. Y bueno, ya que hice esta evaluación, pues no nos queda más que hacer una pequeña simplificación. A cuadrada por a nos queda a cúbica, menos a al cubo sobre 3, pues nos queda a cúbica sobre 3, menos, aquí podrás observar en el corchete grande que tengo que todo está multiplicándose por 0, por lo tanto es evidente que el resultado ahí será 0. Si yo sigo simplificando, pues notarás que me quedará 3 como común denominador, y para simplificar un poco más puedo aplicar un producto cruzado, carita feliz, ¿no? Para poder simplificar esa resta de fracciones. Si yo aplico esta resta de fracciones, voy a multiplicar a cubo por 3, 3 a cubo, coloco un signo negativo porque es una resta de fracciones, y a cubo por 1, a cubo. Si yo sigo simplificando, ¿qué voy a obtener? 3 a cubo menos 1 a cubo, 2 a cubo sobre 3, unidades cuadradas. ¿Por qué razón estoy poniendo unidades cuadradas? Porque recuerda que cuando yo tengo una integral definida, pues lo que estoy obteniendo es el área, una superficie. Siguiente ejercicio. Nos piden integrar x cuadrada menos 2x diferencial de x con unos límites de integración de 0 a 2. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la antiderivada. Nuestra antiderivada será x cubo sobre 3 menos 2x cuadrada sobre 2. Como podrás observar, como es una integral definida, en lugar de poner la constante de integración, voy a colocar los límites de integración. Entonces pongo ese palito que va a reemplazar esa constante de integración, y ahí voy a colocar de dónde a dónde quiero integrar. Pero antes de integrar podrás darte cuenta que podemos hacer una pequeña simplificación, porque en la segunda parte de la antiderivada, menos 2 entre 2 es menos 1, por lo tanto nos queda únicamente menos x al cuadrado. Y ahora sí, esta expresión que tenemos, que es nuestra antiderivada, la vamos a integrar con los límites de integración de 0 a 2. Recuerda, cuando tú ya tengas la antiderivada, lo que hacemos es que vamos a sustituir en la variable el límite superior en cada una pues de las variables que nosotros tengamos. Entonces, en esta primera parte estoy evaluando la antiderivada con el límite superior, y en la segunda parte menos la antiderivada evaluada con
el límite inferior. Ahora lo que voy a hacer es simplificar, es decir, me quedará 2 al cubo es 8 sobre 3, menos 2 al cuadrado es 4, menos, evaluamos con 0, pues ahí el resultado será 0, por lo tanto coloco ese 0. Y simplifico. Para poder simplificar esta suma de fracciones, pues nos conviene nuevamente hacer un producto cruzado, colocando un 1 debajo del 4 para poder hacer esta suma de fracciones utilizando la carita feliz. Entonces, si yo resuelvo este ejercicio o esta resta de fracciones, multiplico cruzado. 8 por 1 es 8, coloco el signo negativo, 4 por 3 es 12, 3 por 1, 3, menos 0. Obviamente, como no hay nada, nos queda tal cual como está. Entonces, si yo resto 8 menos 12, me queda menos 4 tercios, unidades cuadradas. Ahora, te preguntarás, ¿por qué razón nos queda menos 4 tercios unidades cuadradas? En este caso, ese menos 4 tercios, pues nosotros sabemos que las áreas pues son siempre positivas porque son superficies. Bueno, el hecho de que nos quede un signo negativo en nuestra respuesta de área quiere decir que el área de nuestra función está por debajo del eje de las X. Si a ti te queda una respuesta con un área o con un signo negativo, no pasa nada. Quiere decir que esa área o superficie está por debajo del eje de las X. En este caso, si nosotros graficamos o llegamos a hacer un esbozo de nuestra gráfica, considerando los límites de integración de 0 a 2, si tú graficas en el GeoGebra, te vas a dar cuenta que nos queda una parábola y el área que corresponde a esos menos 4 tercios es el área que está, en este caso, por encima de la función y limitada por el eje de las X. Entonces, esta área que te acabo de sombrear en color rojo corresponde a esos 4 tercios del área que acabamos de calcular utilizando pues este teorema fundamental. Siguiente ejercicio. Observa la función que tenemos. Esta función no la podemos integrar de manera directa porque no hay forma de poder simplificarla y escribirla en términos de un polinomio. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a utilizar el método de integración, que es integración por cambio de variable. Recordarás que en el método de integración por cambio de variable elegimos a una v. En este caso, v va a representar la parte del denominador y el resto de la integral pues va a corresponder a lo que nos falta, es decir, lo que te voy a sombrear en color amarillo. Entonces, cuando yo elijo a v será la función x cuadrada más 4. Voy a derivar a v respecto de la variable x y su derivada es 2x. Despejo al diferencial de v y voy a obtener 2x diferencial de x. Si observas, estoy obteniendo lo que me falta en el resto de la integral, que es lo que está encerrado en color amarillo. Sin embargo, hay un 2 que nos está estorbando, porque ese 2 no pertenece a la función original. Por lo tanto, lo que haremos será un pequeño despeje que nos convenga para que ahora con este despeje, pues encontremos realmente el resto de la función. Como yo ya obtuve el resto de la función, que es lo que te estoy señalando en color verde, pues ahora sí podemos hacer nuestro cambio de variable. Recuerda que el cambio de variable consiste en reemplazar los elementos de nuestra función original para poder integrar más fácil. Los límites de integración menos 1 y 2 se quedan exactamente igual. Ahora observa, x diferencial de x, ¿por quién lo vamos a reemplazar? Pues lo vamos a reemplazar por dv sobre 2. Entre x cuadrada más 4, ¿por quién lo vamos a reemplazar? Pues lo vamos a reemplazar por un v. Ahora, para que esta expresión quede un poco más entendible, tenemos que simplificar porque tenemos una división. Me conviene colocar un 1 debajo de la v y poder aplicar pues la ley del sándwich. Cuando yo aplico la ley del sándwich, ¿qué nos va a quedar? Multiplico extremos por extremos, medios por medios. dv por 1
pues me va a quedar dv entre v por 2, 2v. Aquí todavía podemos seguir reescribiendo porque tenemos una constante. Esta constante es un medio y la puedo sacar. Mis límites de integración se mantienen igual y voy a integrar dv sobre 2. Ahora, esta función que nosotros tenemos aquí, la que te estoy encerrando en color amarillo, pues es nuestra función de referencia y ya tenemos una integral directa para esta función. Si yo quiero integrar esto, primero el 1/2 se mantiene constante porque lo saqué de la integral y va a multiplicar a la integral del diferencial de v sobre v. Eso es una integral directa que la definimos como el logaritmo del valor absoluto de v. Ahora, como es una integral definida, en lugar de poner la constante de integración, vamos a poner este palito que me dice voy a integrar de -1 a 2. Estos son mis límites de integración. Nos tenemos que dar cuenta que como está en términos de v, necesito volver a hacer el cambio de variable antes de poder evaluar. Por lo tanto, si yo hago nuevamente mi cambio de variable, pues mi antiderivada es igual a 1/2 logaritmo natural del valor absoluto de v. Pero ¿quién es v? X cuadrada más 4 y esto lo voy a evaluar de -1 a 2. Pero como yo ya definí quién es mi antiderivada, ahora sí, evaluamos. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Recuerda, vamos a evaluar la antiderivada con el límite superior, menos nuestra antiderivada con el límite inferior. Cuando tú colocas estos datos en tu calculadora, el valor absoluto no lo vas a poder colocar obviamente en tu calculadora, no pasa nada. Únicamente vas a trabajar con paréntesis. ¿Qué es lo que nos va a quedar? En la primera parte nos da aproximadamente 1.0397 menos en la segunda parte cuando yo evalúo en la calculadora nos da 0.8047. Ahora aquí pues para simplificar quitamos esos corchetes 1.0397 menos 0.8047. Si yo hago esta operación, el resultado es 0.23 unidades cuadradas. ¿Qué quiere decir este resultado? Que si tú graficas la función en GeoGebra y defines tus límites de integración de -1 a 2, el área que te va a quedar ahí sombreada va a tener 0.23 unidades cuadradas. Y bueno, para finalizar con este tema, vamos a trabajar algo que se conoce área entre curvas, que prácticamente pues es muy parecido a lo que acabamos de ver. Sin embargo, ahora lo que tenemos es un problema de planteamiento donde nosotros tenemos que definir nuestra integral definida, pero es muy sencillo. Entonces, vamos a leer la definición. Sea y igual a f de x una función continua en un intervalo cerrado a, b, que son nuestros límites de integración, que toma solo valores positivos en dicho intervalo y sea R la región limitada por esta curva f de x, el eje de las x y las rectas x igual a y x igual a b, como se puede observar en la figura. Entonces, esta letra R va a representar el área que está debajo de la curva y que queda limitada por estos dos puntos o límites de integración. Prácticamente lo que tenemos definido fue lo que acabamos de trabajar hace un momento. Pero aquí lo que vamos a hacer ahora con los ejercicios es lo siguiente. Fíjate la diferencia. Me piden obtener el área limitada por la recta y igual a menos 2x más 3 desde x igual a menos 2 hasta x igual a 1. Como puedes darte cuenta, en este ejercicio no tengo una integral definida pues para resolver. Lo que nosotros tenemos que hacer es identificar de este ejercicio quién va a ser la función y quiénes van a ser esas rectas que nos van a dividir en límites
o nos van a ayudar a identificar los límites de integración para poder proponer esto que tenemos aquí. En este primer ejercicio que vamos a resolver, pues vamos a identificar que la función será menos 2x más 3 y que los límites de integración van a estar definidos como esta recta x igual a menos 2 y x igual a 1. Recuerda, cuando yo trabajo, establezco la integral que me va a ayudar a calcular el área debajo de la curva, el límite inferior siempre va a ser aquel valor de x que está más a la izquierda en el eje de las x. Y el valor de b, que representa el límite superior en la integral, siempre va a ser ese valor que esté más a la derecha de la función. Por lo tanto, pasemos a resolver el siguiente ejercicio. Como ya te había mencionado, nuestra función, la función que nos va a ayudar a integrar será la que está definida pues en el enunciado del problema. Yo en este ejercicio ya me tomé la libertad de graficar esa función. Esa función está definida por esa recta en color naranja que tú alcanzas a ver ahí pues en tu pantalla. Entonces, la función que yo voy a integrar será menos 2x más 3. No olvidemos colocar el diferencial de x porque me está diciendo respecto de qué variable voy a integrar. Ahora, me está pidiendo que yo obtenga el área limitada de esa recta desde x igual a menos 2 hasta x igual a 1. Ahora, esa recta o esas rectas que yo tengo ahí van a ser o van a jugar el papel de nuestros límites de integración. Observa que aquí tengo x igual a menos 2 y de este lado tengo x igual a 1. Por lo tanto, el área que yo voy a encontrar cuando aplique la integral definida será precisamente esta que te estoy sombreando aquí en color verde. El área que nosotros vamos a encontrar es el área que está debajo de la curva, debajo de nuestra función, que está limitada por el eje de las x y por estos dos límites de integración. Ahora, para poder completar nuestra integral definida, el límite inferior será menos 2 y el límite superior será 1. Recuerda que el límite inferior es ese valor que está más a la izquierda en el eje de las x y el límite superior es ese valor que está más a la derecha en el mismo eje. Por lo tanto, pues ahora no nos queda más que resolver y encontrar nuestra antiderivada. Cuando yo integro menos 2x, su integral es menos 2x al cuadrado sobre 2, más cuando yo integro 3, su integral o antiderivada es 3x. Coloco el palito que indica los límites de integración de menos 2 a 1. Esto que tenemos aquí ya corresponde a la antiderivada, por lo tanto, pues vamos a encontrar esa área o esa superficie que nos interesa. En nuestra antiderivada vamos a evaluar 2 por 1, que corresponde al límite superior, entre 2, más 3 por 1, que corresponde al límite superior, menos, evalúo la otra parte, menos 2 por menos 2 al cuadrado, entre 2, más 3 por menos 2 y listo. Observa, primero estoy evaluando la antiderivada con el límite superior, menos evalúo la antiderivada con el límite inferior. Si tú metes a tu calculadora estas dos operaciones o las haces de manera individual, en la primera parte nosotros tenemos que nos va a quedar 2 menos, cuando yo utilizo la calculadora y meto estos valores para simplificar, obtengo que el resultado es menos 10. Observa también que no he quitado los corchetes y tampoco lo hice en los ejercicios anteriores. ¿Por qué no lo hice? Porque hay a veces o hay ocasiones, como en este ejemplo, que tenemos que hacer una multiplicación de signos. Por esa razón los dejo siempre y te sugiero que lo hagas también para que no tengas problemas con signos. En este caso, menos por menos es más. Obtengo 10 positivo, hago la suma correspondiente y me queda 12 unidades cuadradas.
Quiere decir esto que el área que está debajo de la función y que queda limitada por el eje de las x y estos límites de integración, este, que es el límite inferior y el límite superior, es de 12 unidades al cuadrado. Para finalizar nuestro tema, vamos a trabajar nuestro último ejercicio que dice: encuentra el área comprendida entre la curva g de x igual a 2x menos x al cuadrado y el eje de las x. En este enunciado podrás notar que no tenemos pues límites de integración, no nos están diciendo respecto de qué rectas tenemos que calcular el área y únicamente nos están diciendo que tenemos la curva y el eje de las x. En este ejercicio, la herramienta que más nos conviene es graficar. Por esa razón, ahí en tu pantalla podrás observar que tengo la gráfica de la función en color amarillo y pues tengo el eje de las x. En este ejercicio, lo que tenemos que identificar como área es esta que te voy a sombrear en color rojo. Esta área es la que nosotros debemos calcular porque es el área que queda comprendida entre la curva de la función y el eje de las x. Otro dato importante que podemos obtener a través de la gráfica son calcular los límites de integración, porque esa área queda comprendida desde este punto en color rojo hasta este punto en color rojo. Los límites de integración, como podrás observar, vienen desde 0 hasta 2. Con estos datos nosotros ya podemos ser capaces de definir o establecer nuestra integral para poder calcular esa área sombreada. La función será 2x menos x al cuadrado, diferencial de x, y los límites de integración serán el límite inferior 0, porque es el que está más a la izquierda en el eje de las x, y el límite superior será 2, porque es el valor que está más a la derecha en el eje de las x. Si nosotros resolvemos esta antiderivada, pues nos quedará 2x al cuadrado sobre 2 menos x al cubo sobre 3, coloco el palito e indico de dónde a dónde voy a integrar, de 0 a 2. Aquí, ahora lo que corresponde será evaluar la antiderivada con los límites de integración que los calculamos con ayuda de la gráfica. Ya evalué el límite superior, ahora corresponde evaluar el límite inferior, que es 2 por 0 al cuadrado sobre 2, menos 0 al cubo sobre 3. Listo. Cuando yo hago esta operación, pues voy a utilizar la calculadora y veré cuál es el resultado que obtengo. Por un lado, obtengo 4 tercios menos, como todo está evaluado en 0, pues va a ser 0 en la otra parte. Por lo tanto, el área que corresponde a esa superficie sombreada son 4 tercios unidades cuadradas.